con la seguridad y la tranquilidad de las familias yucatecas. El gobernador Joaquín Díaz Mena dio inicio a los trabajos de reconstrucción de 4.2 kilómetros de la vía Xochel-Zacabá con una inversión superior a 13 millones de pesos. Más de 200 estudiantes de primaria y secundaria participaron en la 20ª edición del concurso literario infantil Había una vez un derecho. Habitantes de Santa María Chi, comisaría de Mérida, reclamaron actitudes del diputado del PAN, Álvaro Cetina, por tema del transporte. Familia bonita, ya nos encontramos a viernes, llegó el fin de semana y bien, ya transcurrieron 25 días del mes de julio y comienza la cuenta regresiva para que acabe este mes. Mi nombre es María Bastarrachea y como todas las mañanas le estaré informando de todo lo que está sucediendo en el estado, donde bien le vamos a actualizar de algunos programas y también qué es lo que está sucediendo con el sistema Vaivén. También nos vamos a lo más viral de las redes sociales, el clima del estado. Esto y más va a poder encontrar en este espacio informativo, donde como siempre es un gusto compartirlo con usted y saber que nos acompaña, sobre todo en estas vacaciones, que esperemos que estén disfrutándolo ya sea en casita, ahí en algún otro estado, en algún municipio o incluso en la playa. Pero bien, esta mañana le traemos mucha información, así que ¿qué le parece? Sí, ya comenzamos. Y bien, pues llegó el fin de semana, es por eso que le vamos a compartir una opción para que visite en familia, porque también ya son vacaciones y sabemos que hay mucha gente que se encuentra disfrutando de la playa. Y bien, justo este fin de semana también es aniversario del Museo del Meteorito, que está ubicado en el Puerto de Progreso, donde si no ha tenido la oportunidad de estar presente, de disfrutar de todos los atractivos con los que cuenta este museo, pues puede aprovecharlos, porque en esta ocasión el domingo la entrada será gratuita. Como parte de los festejos del tercer aniversario del Museo del Meteorito, este domingo de 10 de la mañana a 2 de la tarde, la entrada no tendrá costo, solo deberás entregar un producto de la canasta básica para poder acceder a este espacio. Podrás llevar atún en lata, frijoles en lata, leche en polvo, café en frasco, galletas en caja, aceite de cocina, jabón de baño, pasta y cepillo de dientes, papel sanitario y toallas sanitarias. Todo lo recaudado será entregado al DIF Yucatán para que se distribuya entre las familias más vulnerables. Acude en familia y disfruta de esta experiencia interactiva en la que realizarás un recorrido por 14 millones de años de la historia del planeta. Maribel Vega, Teleyucatán Noticias. Y bueno, por otra parte, durante una jornada de inspección en alta mar, personal de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Policía Especial Costera de la SCP, detectó una embarcación que operaba de manera ilegal y logró la detención de 3 personas que realizaban la captura de pulpo, especie que actualmente se encuentra en veda. A bordo de la lancha asegurada de nombre Lalito 1 y con 26 pies de eslora se encontraban 3 tripulantes identificados como RAC de 28 años, JAC de 44 años, ambos originarios del estado de Campeche, y también IGB de 30 años procedente de Chiapas. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, que dará seguimiento a las diligencias legales correspondientes. Y bueno, también por otra parte sabemos que los casos de gusano barrenador se han encontrado aquí en Yucatán. Es por eso que se le invita también a todo el sector ganadero que esté pendiente de su compra y venta de ganado, así como también pues vamos a conocer cuáles son los casos que se están atendiendo por parte de CEDER. El secretario de Desarrollo Rural del Estado, Edgardo Medina Rodríguez, dijo que el problema del gusano barrenador ya se está atendiendo con brigadas especiales y hasta el viernes pasado habían 65 casos registrados. Hemos hecho ya una brigada especial que va a estar atendiendo el gusano barrenador. Lamentablemente sigue creciendo, es una realidad. Llevamos ya 65 casos. Todos los viernes estamos haciendo un resumen de los casos que se van anexando. Hoy tenemos 65 casos vivos, casos vivos son 8, todos los demás ya están curados.
Pidió a los ganaderos o comerciantes de ganados tener más cuidado en cuanto a la compra y venta de animales ovinos para evitar su esparción. Estaba en Sucacap y brincó a Buxots. Estaba en Jalachó y brincó a Valladolid. Increíblemente, ¿no? No queremos buscar culpables, pedimos que los que de alguna manera comercian el ganado tengan mucho más cuidado, que nos ayuden, estamos haciendo un esfuerzo a que tengan la trazabilidad correcta, que tengan los remos, a que no permitamos la introducción de animales de forma ilegal al Estado. El gusano barrenador afecta principalmente a crías y ovinos adultos y se propaga a través de heridas. Con imágenes de Juan Velázquez, Teresa Arbes, Teleyucatán, Noticias. Y bien, como cada mañana también agradecemos a toda la gente que nos acompaña en este espacio informativo. Es por eso que queremos saludar a Verónica Collí, a Lidia Yam, que bueno, nos ve esta mañana desde la colonia Pensiones. Si bien le recordamos que justo usted nos puede mandar alguna felicitación, comentario, reporte a través de las redes sociales, porque le estamos transmitiendo desde Facebook, Instagram y también YouTube. Nos puede encontrar como Teleyucatán Noticias. Si bien mientras nos escriben sus comentarios y sus saludos, nos vamos a una primera y breve pausa. En resumen, al encabezar la sesión de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz en Yucatán, el gobernador Joaquín Díaz Mena reafirmó el compromiso de su administración con la seguridad y la tranquilidad de las familias yucatecas. El gobernador Joaquín Díaz Mena dio inicio a los trabajos de reconstrucción de 4.2 kilómetros de la vía Xochel-Sacabá con una inversión superior a 13 millones de pesos. Más de 200 estudiantes de primaria y secundaria participaron en la 20ª edición del concurso literario infantil Había una vez un derecho. Habitantes de Santa María Chi, comisaría de Mérida, reclamaron actitudes del diputado del PAN, Álvaro Cetina, por tema del transporte. Estudio 20, una tienda enfocada en la venta de ropa de mujer, donde podrás encontrar de diferentes estilos el ideal para ti y en variedad de tallas. Luce espectacular ese bello vestido de noche con el sistema de renta de vestidos que tenemos para ti. Para tu comodidad, contamos con el sistema de apartado y pagos con tarjeta. Nos ubicamos en Plaza Roma, local 10, Colonia Máximo Ancona. Estudio 20, tu tienda de ropa. Visítanos. Las grandes estrellas de la época de oro del cine nacional vuelven a brillar en nuestra pantalla. Disfruta lo mejor del cine mexicano los lunes, los miércoles y los viernes a las 10:30 de la mañana por Teleyucatán. El fentanilo te mata, te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha, está unida y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Si tienes una mente curiosa, Curiosamente es para ti. Encuentra respuestas claras, divertidas y científicas a preguntas complejas, solo por el placer de aprender. Disfrútalo los martes y jueves a las 9:30 de la mañana y 4:30 de la tarde por Teleyucatán. Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. Jorge Alberto Vázquez Amaro desapareció en Pánuco, Veracruz, el 13 de agosto de 2023. Óscar Hernández Flores desapareció en Río Blanco, Veracruz, el 2 de abril de 2013. Fiscalía General de la República. Y bien, estamos de regreso y esta mañana también le queremos informar los trabajos que está realizando el gobernador Joaquín Díaz Mena junto
con las seguridades del Estado, que son las fuerzas federales, estatales y municipales. Ha compartido algunas palabras de los medios de trabajo que se están realizando y los operativos en coordinación. Al encabezar la sesión de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz en Yucatán, el gobernador Joaquín Díaz Mena reafirmó el compromiso de su administración con la seguridad y la tranquilidad de las familias yucatecas a través del trabajo coordinado entre las fuerzas federales, estatales y municipales. Durante el encuentro, destacó los resultados operativos recientes en centros penitenciarios del Estado y subrayó la importancia de mantener la unidad institucional para preservar la paz en la entidad. Asimismo, hizo un reconocimiento especial al titular de la SSP, Luis Felipe Zairian Ojeda, por su liderazgo constante y su compromiso con la seguridad del Estado. También destacó el operativo conjunto de vigilancia y revisión que se realiza en temporada de veda con la Sedena, Marina, FGR y la CONAPESCA. Nunca antes habíamos tenido una coordinación tan eficaz en este tipo de acciones y eso habla bien del momento que vive Yucatán, un momento de unidad institucional al servicio de la seguridad del pueblo. Le decimos al pueblo de Yucatán que estamos atentos, actuando y que no vamos a bajar la guardia. El gobernador resaltó la participación de la SSP y otras corporaciones en los operativos contra la pesca furtiva, cateos y dispositivos vacacionales desplegados en diferentes puntos del Estado, acciones que fortalecen la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Vivimos tiempos donde en muchas regiones del país la violencia ha trastocado la vida cotidiana y en Yucatán no lo vamos a permitir. Vamos a proteger lo que más valoramos, que es nuestra convivencia en paz y la seguridad de los ciudadanos. Teleyucatán, noticias. Y por otra parte también vamos a conocer los trabajos que se están realizando en el interior del estado. Entre ellos, pues próximamente se llevará a cabo la construcción de una cancha de fútbol ahí en el interior del estado, así como también en Jujuy se va a estar bacheando las calles. Esto y más, aquí le compartimos todos los detalles. El gobernador Joaquín Díaz Mena dio inicio a los trabajos de reconstrucción de 4.2 kilómetros de la vía Xochitl-Sajcabá con una inversión superior a 13 millones de pesos en beneficio de más de 7.647 habitantes de la zona. No se trata solamente de una reparación, sino de rehacer desde las entrañas este tramo para que dure, para que resista y sirva a las futuras generaciones. Más que asfalto es seguridad, es movilidad, es desarrollo, es tiempo recuperado para las familias. En el marco de esta puesta en marcha, Díaz Mena anunció también la construcción de una cancha de fútbol 7 para ofrecer espacios recreativos a las juventudes, la edificación de caminos sacacosechas en comisarías que lo requieran, así como inversión para mejorar el sistema de agua potable del municipio. Durante el evento, explicó que la obra contempla trabajos técnicos de calidad como limpieza, escarificado de la superficie, colocación de subbase compactada, carpeta de concreto asfáltico y señalamientos horizontal y vertical. También se comprometió con el alcalde de Jujuy, Jaime Espinola Contreras, a iniciar en 2026 trabajos de bacheo en dicho municipio. Agregó que también se edificará un domo en Jocabá y se rehabilitará el techo del Palacio Municipal, que actualmente se encuentra en malas condiciones. Teleyucatán, noticias. Y bien, como cada mañana también le vamos a informar cuál va a ser el clima de nuestro estado en esta mañana de viernes, que bien va a ser por parte de mi compañero meteorólogo Aarón Carrillo. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Este es el resumen de las condiciones meteorológicas que tendremos durante este día. Este viernes 25 de julio, debido al ingreso de aire marítimo tropical y el establecimiento de una vaguada, continuaremos con la presencia de lluvia moderada y fuerte en los municipios del centro, suroeste y noroeste del estado de Yucatán, mientras que en la región del noreste y sureste será de intensidad moderada dispersa. Por otro lado, el ambiente será muy caluroso, ya que se pronostica una temperatura máxima de 37 grados Celsius en la región de Valladolid, 38 grados Celsius en Tecash, 39 grados Celsius en Mérida, Izamal y sus alrededores.
En la zona costera, la temperatura máxima oscilará entre los 32 y 34 grados Celsius. También les comentamos que la lluvia moderada y fuerte estará acompañada de actividad eléctrica y rachas de viento superiores a 60 kilómetros por hora. Tomen sus precauciones. Que pasen ustedes un excelente día y nos vemos en la siguiente cápsula. Y bueno, seguimos agradeciendo a toda la gente que nos acompaña esta mañana y también aprovechamos para felicitar a Eric Gurubel, a Ingrid Contreras Montalvo, a Jessy Nopol, también a William Solís, a Daniel Chi, a Jorge Aguilar, a Vivian Sánchez, a Miguel Vela, a Joaquín Tecawich, también a Ari Ruiz, a Julio Matú, a Kelly Valeria, a Chi Torres, a Ani Zurita y a Sofía Ruiz Esparza, que bueno, justo en este viernes cumpleaños, esperemos que los feliciten, que los acompañen y que los apapachen muchísimo. Y bien, nos toca irnos a una pausa. Usted quédese al pendiente de Teleyucatán Noticias. En resumen, al encabezar la sesión de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz en Yucatán, el gobernador Joaquín Díaz Mena reafirmó el compromiso de su administración con la seguridad y la tranquilidad de las familias yucatecas. El gobernador Joaquín Díaz Mena dio inicio a los trabajos de reconstrucción de 4.2 kilómetros de la vía Xochel-Sacabá con una inversión superior a 13 millones de pesos. Más de 200 estudiantes de primaria y secundaria participaron en la 20ª edición del concurso literario infantil Había una vez un derecho. Habitantes de Santa María Chi, comisaría de Mérida, reclamaron actitudes del diputado del PAN, Álvaro Cetina, por tema del transporte. ¿Te has preguntado qué opinan las niñas y los niños sobre los temas de actualidad? Descúbrelo en De Rebote, un espacio donde ellos comparten ideas y puntos de vista sobre temas de interés común. No te lo pierdas, los miércoles a las 9 de la mañana y 4 de la tarde, solo por Teleyucatán. Todos los días el deporte está en juego y las noticias más relevantes del acontecer local te las presentamos puntualmente de lunes a viernes. Noticiero Deportes Teleyucatán en 2 emisiones diarias para estar siempre informado, 7:50 de la mañana y 3:50 de la tarde. Acompáñanos por el 4.1 de Teleyucatán. Todos cambiamos. Comenzamos nuevas etapas, emprendemos nuevos caminos y nos renovamos. Porque cada cambio cuenta, el INEGI está siempre cerca de ti. Si las o los entrevistadores del INEGI tocan tu puerta, ábreles y participa en las encuestas y censos para conocernos mejor. INEGI. A través del viejo recetario de su abuela, una joven redescubre sus raíces y los sabores únicos en El Sabor de mi Tierra, porque la sazón nos explica. Se hereda. Disfruta este emotivo viaje los viernes a la 1 de la tarde en la barra culinaria de Teleyucatán. Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. Roberto Uscanga Cortés desapareció en la carretera Minatitlán, Coatzacoalcos, tramo Las Matas, Veracruz, el 7 de febrero de 2020. Ramón López Sánchez desapareció en Álamo, Temapache, Veracruz, el 10 de mayo de 2016. Fiscalía General de la República. Y bien, estamos de regreso y después de esta breve pausa también le queremos seguir compartiendo los trabajos que realiza la estrategia Aliados por la Vida, ya que justo el director del CECITEI nos ha compartido de qué manera la llevan a cabo en este gran colegio. En el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Yucatán, plantel Maxcanú, el director general Jerónimo Escalante Pavia explicó la forma en la que la estrategia Aliados por la Vida ha impactado en la comunidad estudiantil. El programa de Aliados por la Vida en el CECITEI ha marcado un parteaguas en la atención integral de la salud de los alumnos. Nosotros tenemos 7 planteles en todo el estado, con más de 2.533 alumnos que hoy han sido analizados
para el tema de salud integral, tanto mental, nutricional y de salud básica. Con esta estrategia, se han logrado detectar casos de jóvenes en situación de vulnerabilidad, previniendo una alta tasa de suicidios en el estado. Nosotros como organismo de media superior hemos logrado detectar problemáticas en los alumnos que están en una edad vulnerable, sobre todo en el tema emocional, en el tema mental, que el Estado, como todos sabemos, tiene unos altos índices de enfermedades mentales y de suicidio. Entonces fue una de las prioridades de nuestro gobernador. Los jóvenes que han sido detectados en situación de vulnerabilidad y han recibido la atención han mostrado avances favorables. Siento que nos ayuda mucho, tanto como me ayuda a mí, pues supongo que ha ayudado a muchos alumnos en esta escuela, porque pues la verdad sí es una ayuda muy grande. Me impulsó mucho, la verdad, porque yo le tengo mucha confianza a la maestra Miriam y pues no dudé en decirle que pues ya no me sentía bien estos meses por el estrés académico y sí me ayudó mucho este programa. Los padres de familia han ayudado al progreso de sus hijos al involucrarse en su atención. En el transcurso de los que ella pues pasó de la secundaria y entró en plantel en bachillerato, pues ya es diferente. Entonces pues yo como pues notaba lo que pasaba a tu hija, una reacción diferente, pues entonces ya acudimos a los medios pues correspondientes, que pues aquí en el plantel se ha brindado ese apoyo. El director del CECITEI Plantel Maxcanú, Jorge Ramón Castillo Tapia, dijo que se han hecho los tamizajes a los 550 alumnos del plantel. ¿Qué ha impactado de forma beneficiosa para los 550 alumnos que tenemos acá en el plantel? ¿En qué sentido? En que se han detectado en las pruebas que se han hecho diferentes carencias, se puede decir, que se tienen en los alumnos. También la coordinadora de los FUNEMES Ecosamas, Alexandra Méndez Camal, explicó que la estrategia ha ayudado a los jóvenes que han sido detectados en estado de vulnerabilidad al llegar a las unidades para su atención inmediata. Ha sido como esa estrategia principal para hacer que los adolescentes lleguen a nuestras unidades. Nuestras unidades son unidades especializadas en salud mental y adicciones, y a través de esta estrategia más adolescentes han acudido a nuestros servicios, más que nada por la vinculación que tenemos con los orientadores. Esta estrategia integral de prevención, atención a la salud y combate a las adicciones tiene 3 pirámides fundamentales: prevenir con la visión de que lo mejor es evitar que los problemas lleguen a los hogares y comunidades, atender a tiempo para ayudar a quienes lo necesiten de forma inmediata y acompañar y recuperar sus vidas procurando que nadie se quede atrás, con prevención y acción a través de la educación, la música, la cultura, el deporte y la nutrición, con pláticas de valores en escuelas y espacios públicos donde las infancias se encuentran en apoyo y desarrollo sano. Con imágenes de Luis Martínez, Teresa Arbes, Tele Yucatán, Noticias. Y bueno, por otra parte, esta semana también inició el curso vacacional recreativo 2025 del IMSS en Yucatán, con la presencia de más de 100 niñas, niños y adolescentes, quienes hasta el 15 de agosto reforzarán conocimientos sobre autocuidado y realizarán dinámicas físicas, culturales y recreativas en las instalaciones del Centro de Seguridad Social. Durante la inauguración, las y los niños pudieron convivir con algunos de los jugadores del equipo de Venados FC, así como con Venardo, la mascota oficial, de quienes se tomaron fotografías, jugaron y también pasaron momentos agradables. Y bien, después de esta información, pues nos toca tomarnos una pequeña y breve pausa. Sin embargo, usted no le cambia y quédese al pendiente de Teleyucatán Noticias. En Estudio 20, una tienda enfocada en la venta de ropa de mujer, donde podrás encontrar de diferentes estilos el ideal para ti y en variedad de tallas. Luce espectacular ese bello vestido de noche con el sistema de renta de vestidos que tenemos para ti. Para tu comodidad, contamos con el sistema de apartado y pagos con tarjeta. Nos ubicamos en Plaza Roma, local 10, Colonia Máximo Ancona. En Estudio 20, tu tienda de ropa. Visítanos.
esto es pura emoción. Martes a las 9, prende la pantalla. Tele Yucatán, donde el deporte estalla. En el juego está la pasión. Sumérgete en los sabores de Chiapas y descubre sus platillos más representativos en Entre Comales. Acompaña a Omar Velázquez en este delicioso recorrido culinario. Disfrútalo todos los lunes a la 1 de la tarde en nuestra barra culinaria, solo por Tele Yucatán. Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. Comienza tu día con Tele Yucatán y actívate con las mejores rutinas de ejercicio. Entra a Fit Club de lunes a viernes por Tele Yucatán. Este programa es clasificación A, apto para todo público. Estamos de regreso y bien, también después de esta pausa le vamos a seguir informando sobre la situación del sistema de transporte Vaivén, donde en esta ocasión vamos a escuchar la opinión del comisario municipal de Santa María Chi. No entiendo la postura del diputado local Álvaro Cetina en torno al vaivén, cuando como regidor de Mérida nunca atendió las quejas de los habitantes de Santa María Chi en torno a los problemas por el tema del transporte, preocupación que nunca externó cuando existían serios inconvenientes. Resaltó el comisario de esa comunidad, Wilber Náhuatl. Bueno, en el tema de la Comisión de Movilidad, en el año que estuvieron en el Ayuntamiento de Mérida como regidor y parte que presidía esa comisión, pues realmente nunca se acercaron aquí. En los tiempos en los que nosotros teníamos el transporte de Minis 2000 aquí en la comunidad, jamás se asomaron. Cuando había incluso hasta accidentes y que no se pronunciaban aquí en la comisaría. Actualmente con el nuevo transporte que tenemos aquí en la comunidad, pues veo que se les están yendo encima respecto a eso, pero cuando estaban ellos jamás se pararon y se han parado aquí ni como regidores ni como diputados en ese sentido. El Ayuntamiento de Mérida no tiene ningún pretexto para justificar la falta de interés por atender este problema, cuando existe una comisión de movilidad para atender este tipo de asuntos, recalcó el comisario de Santa María Chi. Aunque diga que el ayuntamiento no tenía injerencia en el transporte público, pero era obligación de venir y ver las necesidades de la comisaría. Si no, ¿para qué crean una comisión de movilidad en el ayuntamiento si no lo van a atender, ¿no? Entonces, cuando fue regidor, pues nunca se paró aquí. Ya pasaron 2 líneas de camiones del sistema normal. Ahorita con el vaivén, pues realmente estamos muy contentos con el servicio. Con imágenes de Jorge Quimé, el reporte es de Álvaro Martínez. Tele Yucatán, Noticias. Y bueno, justo también el día de ayer tuvimos la presencia de la diputada Naomi Peniche, la cual justo nos habló de este tema tan importante del sistema de transporte vaivén. Por eso que hoy justo nos encontramos con la diputada local Naomi Peniche, que nos viene a compartir un poquito más sobre este tema. Bienvenida, qué gusto es nuevamente compartir el estudio con usted. Encantada de estar aquí, por supuesto, informándole a la gente la realidad de lo que estamos viviendo en el tema del transporte. Muchas gracias por la oportunidad. No, gracias, diputada, que bueno, justo pues anteriormente, como les comentaba, hemos compartido que el gobierno del estado estará invirtiendo un poco sobre este sistema de transporte, que bueno, desde que inició esta administración, justo han estado invirtiendo millones de pesos y continuará este apoyo, pero de qué manera usted, pues justo, diputada, está un poquito más cerca de la ciudadanía, de toda la gente, ¿nos puede dar un poquito más de claridad sobre lo que está sucediendo? Claro que sí, claro que sí. Es muy importante que como ciudadanos estemos enterados de la realidad al tema del transporte. La estafa panista, que esa es la realidad. La estafa panista que lo que hizo esta administración fue servirse. Cuando tú haces una planeación sin consultar a la ciudadanía, sin escuchar las necesidades y te sientas con tus amigos y unos cuantos a hacer un negocio, es altamente probable que cuando saques este proyecto a la ciudadanía sea un fracaso. Y eso es lo que recibimos los meridanos y eso es lo que hoy nos duele y que lo escuchamos en territorio donde tienes paraderos mal ubicados, tienes un vaivén que puede tener gente que tarda muchísimo en pasar o 3 vaivenes que están enfilados sin gente.
Entonces, realmente sufrimos todos los meridanos este ejercicio donde nos vendieron en una envoltura muy lujosa una idea de un transporte que iba a dignificar a la vida y el transporte de los yucatecos, de los meridanos, y no fue así. Lo que había detrás de este ejercicio era una estafa donde se estaban sirviendo, y que en el Congreso del Estado, cuando nos entregó el antiguo titular de la agencia, nos fue a presentar números, nos habló que iba a haber una recaudación de 1.711 millones, cosa que ahorita a mitad del año únicamente se recaudan 471 millones. Es decir, en este transporte el quebranto, la diferencia es de 1.800 millones de pesos. Hoy, ¿cómo se atreven a salir a decir que lo solucione el titular de la agencia, Jacinto Sosa, que está haciendo un trabajo espléndido y maratónico, así textual, sentándose con todos los concesionarios, escuchando a la ciudadanía, y de la mano del gobernador están haciendo un trabajo de verdad minucioso para poder dignificar el transporte de los ciudadanos, que es un derecho, y que fue una burla de los panistas? Así que hoy tenemos un gran reto, pero me llena de orgullo y celebro y aplaudo que nuestro señor gobernador no solamente ha dado una partida de más millones de pesos para este trabajo, sino que el día de ayer anunció 99 millones de pesos más para solucionar esto. Así que lejos de otra cosa, queremos escuchar, ¿verdad?, la realidad, que salgan los panistas a contar lo que dejaron quebrado, no que están pateando la pelotita y que hoy no pueden engañar más a los meridanos, que esa es la realidad de ese transporte. Que sí, bueno, porque justo a través de las redes sociales y medios de comunicación hemos visto que existe un gran déficit, como acababa de compartirnos, pues ya las cantidades exactas la diputada, pero bueno, también la ciudadanía, ¿qué puede esperar? Porque también hemos visto que hay el tema de los concesionarios, que bueno, se reduce el tema del transporte, la gente también está preocupada por eso. ¿Cuál ha sido la opinión de la ciudadanía, diputada? Pues la verdad, la gente está enojada. A mí, que me toca representar y parte del gobierno de la Cuarta Transformación, es dignificar a todos por igual. A mí, que me toca representar a un distrito que es el suroriente de Mérida, hay un tema de desigualdad desde un paradero. O sea, ¿cómo justificas el darle a una zona un paradero de una manera donde pueda tener aire acondicionado, lujos, y a otros donde ni siquiera cuenta con una acera, una escarpa, que puedan pararse personas de la tercera edad con una iluminación digna? Tienes calles destruidas. Hoy, ¿qué se está haciendo en este gobierno? Trabajar desde el territorio, desde las necesidades reales de los ciudadanos, y sobre todo en un piso donde todos merezcamos lo mismo. Igual que el norte, igual que el sur y todos los yucatecos. Y este gobierno está haciendo ese trabajo, dignificar y garantizar lo que por derecho le corresponde a todos los yucatecos y a todos los meridanos. Qué bien, justo como lo comentaba, pues sí, realmente desde que inició la creación de ese sistema de transporte a través de las redes sociales también se vio, hasta memes se hicieron de que como en el norte de la ciudad podía haber un paradero y en el sur de otra manera, y bueno, pues le agradecemos justo que nos comparta parte de esta información. Diputada, ¿algo más que le gustaría agregar a toda la gente que nos ve esta tarde? ¿Algún tema en especial? ¿Algún punto muy importante? Bueno, pues yo creo que aquí lo más importante es a mantenerse informados y que no deben dejarse engañar. No se dejen engañar por esta administración panista que está en Mérida, ¿verdad? Porque ¿dónde están estas comisiones? ¿Dónde está la alcaldesa como tal, verdad? Que está haciendo una comisión de transporte. ¿Cuál va a ser el trabajo? ¿Cuál va a ser su participación en este ejercicio? Porque hoy nuestro gobernador Huacho Díaz Mena lo está haciendo de manera efectiva, con resultados y con realidades, aportando lo que se necesita: presupuesto y hacer un trabajo correcto de planeación de mesa. Así que enhorabuena por este ejercicio y vamos por un vaivén más eficiente y un vaivén fortalecido. Pues le agradecemos muchísimo, diputada, como siempre, pues un placer compartir este espacio con usted y también que nos haga un espacio en su agenda. Y bueno, también con respecto a este tema, sabemos que sigue siendo una incertidumbre para toda la gente y todos los usuarios de este sistema de transportes, por eso que es muy importante para nosotros su opinión, la cual nos puede hacer llegar a través de nuestras redes sociales, mientras nos vamos a una breve pausa.
En resumen, al encabezar la sesión de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz en Yucatán, el gobernador Joaquín Díaz Mena reafirmó el compromiso de su administración con la seguridad y la tranquilidad de las familias yucatecas. El gobernador Joaquín Díaz Mena dio inicio a los trabajos de reconstrucción de 4.2 kilómetros de la vía Xochel-Sacabá con una inversión superior a 13 millones de pesos. Más de 200 estudiantes de primaria y secundaria participaron en la 20ª edición del concurso literario infantil Había una vez un derecho. Habitantes de Santa María Chi, comisaría de Mérida, reclamaron actitudes del diputado del PAN, Álvaro Cetina, por tema del transporte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, soy tu amigo Víctor El Potro Cisneros y te invito para que todos los miércoles nos sintonices a través de Tele Yucatán en punto de las 9 de la noche. La repetición los sábados a la 1 de la tarde. Toda la información grupera para ti completamente en vivo. Somos tus amigos de Gruperísimo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el Potro está en la casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tele Yucatán te invita a la gran fiesta del baile. Este domingo 27 de julio te esperamos en el municipio de Cusamá para la grabación del programa número 1 de Yucatán. Vamos a bailar. Prepárate para una tarde llena de ritmo y diversión, porque el Poder Musical de México, Miguel Gómez, te pondrá a mover los pies. Celebremos juntos su fiesta tradicional en honor a Santiago Apóstol. Recuerda, la cita es el domingo 27 de julio a las 3 de la tarde en Cusamá y que comience la fiesta con Tele Yucatán. Este programa es traído por Duno Sousa y Díaz y Solís. Ya inició el programa Salud Casa por Casa. Más de 260,000 adultos mayores y personas con discapacidad recibirán consultas médicas directamente en sus hogares, con evaluaciones de salud mental, movilidad, visión, audición y otros aspectos esenciales. Para más información visita programasparaelbienestar.gov.mx. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030. Si te encantan las manualidades, las canciones, los cuentos y sobre todo divertirte, La Chunchetería es el programa para ti. Acompaña a Vicky Chapi y pon tu creatividad en acción. No te pierdas la diversión. Los lunes y viernes a las 9 de la mañana y 4 de la tarde. Solo por Tele Yucatán. ¿Se te antoja un delicioso flan? La chef Rosy Ramírez te enseña a preparar los postres más deliciosos en la hora del postre. Desde los clásicos hasta los más antiguos de la historia. Endulza tu día con este programa único. Los miércoles a la 1 de la tarde en la barra culinaria de Tele Yucatán. Y bien, después de esta pausa también le vamos a compartir que justo con la participación de cerca de 200 niñas, niños y adolescentes inscritos, se puso en marcha el programa anual Mi Verano en Fiscalía, organizado por la Fiscalía General del Estado, que a lo largo de 6 jornadas durante las próximas semanas les brindará información preventiva relacionada con temas sexuales, tecnológicos, de salud, integración juvenil y delitos comunes, entre otros. Entre los temas abordados en las actividades interactivas figuran la prevención del embarazo, las adicciones, trabajos para prevenir accidentes en materia vial por uso y abuso de sustancias, prevención de incendios, entre otros relacionados con investigaciones científicas a cargo del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con el programa, los días 22 y 23 de julio, las acciones están enfocadas a adolescentes de 12 a 16 años. Del 29 y 30 de julio se abordarán nuevos temas para niñas y niños de 6 a 8 años, culminando el 5 y 6 de agosto con niñas y niños de 9 a 11 años, que podrán acceder a diversas temáticas especializadas impartidas por el personal de la Fiscalía. Y bien, por otra parte, justo hoy también vamos a conocer quiénes fueron los ganadores de unos grandes cuentos que justo van a ser publicados para el próximo año, para el 2026, de este concurso que lleva por nombre Había una vez un derecho. Más de 200 estudiantes de primaria y secundaria participaron en la 20ª edición del concurso Había una vez un derecho de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán,
con historias que abordaron derechos como la educación, la familia, el nombre, la no violencia, entre otros. Como el cuento Lunariño el Marciano de Nicolás García, con el que obtuvo el primer lugar de su categoría, y en el que abordó la importancia de conocer tus derechos y hacerlos valer. Se subió a su nave y la nave se estrelló a la tierra y no tenía derechos allá. Y entonces, como no tenía derechos, pues que unos niños le hablaron y la llevaron a la Codeña. Isis Gómez plasmó en su cuento En busca del gran tesoro de Maxil la importancia del derecho a tener una familia y a la educación. Trata de una niña que vivía en la calle, no tenía familiares, no tenía una casa, pero tenía muchos amigos. Pues ella se llevaba mucho con Sácil. Y un día Sácil le preguntó por qué no iba a la escuela, por qué no tenía familia, por qué no tenía una casa. Y Maxil, con lágrimas en los ojos, no le podía contestar porque no sabía qué eran esos lugares. Ivonne Becerra Cobó dijo que este concurso lleva 20 años ininterrumpidos, en los que ha recibido más de 5,000 cuentos. Nos pintan el mundo que ellos quieren vivir. Y tienen preocupaciones desde el tema de alimentación, salud, educación, prevención de la violencia. Les importa mucho el derecho a una familia, eso año con año lo hemos comprobado. Como parte de los premios, los cuentos ganadores serán publicados en el 2026. Con imágenes de Jorge Quimé, Maribel Vega, Teleyucatán Noticias. Llegó el fin de semana y también, como cada mañana, no nos podemos perder lo más viral de las redes sociales. Pobladores de Junucmá reportaron que cayó la lluvia, acompañada de granizo, en varias colonias del municipio. Una persona sin camisa sacó los pasos prohibidos en la vía pública, al estilo de Michael Jackson, con su canción Thriller. La coreografía y la coordinación de sus movimientos sorprendió a más de uno. Una jauría de 7 lomitos callejeros fue hallada descansando al mismo tiempo en las puertas de los cajeros automáticos de un banco. Al entrar al sitio, la persona que logra captar las imágenes respetó el descanso de los canes. Después de todo, la vida de perro a veces no es tan mala. Teleyucatán Noticias. Y por otra parte se hizo la presentación de un gran libro que lleva por tema pues también que es poesía erótica. Pero lo más interesante aquí es que está hecho por mujeres mayablantes. Un grupo de mujeres mayablantes unieron sus talentos en un libro de poesía erótica, el cual fue presentado en la Mérida English Library, ante el interés de este género por parte de la comunidad extranjera que radica en Mérida. En el marco del Año Nuevo Maya, el coordinador de la presentación de esta publicación, Rodolfo Puch, destacó el esfuerzo de mujeres mayablantes al desarrollar esta poesía poco conocida y valorada dentro del contexto cultural maya. Nunca se ha publicado realmente como la que han hecho ellas. Es un libro erótico, de poesía maya erótica. Y pues la poesía maya erótica siempre ha existido, solamente que no se ha publicado. Nunca se ha tenido la oportunidad y esa es una de las ventajas que hoy, por eso estamos acá en esta biblioteca, que es le llaman biblioteca inglesa. Y desgraciadamente o afortunadamente ellos son los que más aprecian este tipo de literatura y tienen ojos siempre en nuestro conocimiento, el conocimiento ancestral maya. La lectura de esta poesía erótica maya se tradujo de forma simultánea en español e inglés para la comunidad extranjera que valora este género. Con imágenes de Jorge Quimé, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán Noticias. Y bueno, para seguir conociendo más del interior del estado, en el municipio de Tecó se encuentra una gran iglesia y ahora vamos a conocerla con esta información en lengua maya. Tucajil Tecó, Yanjump el Joya, Tile Pasado Colonial, Tile Iglesia, Tile Inmaculada Concepción. Humpe Testigo Silencioso, Timasti Oshp el Siglos Kaslayo. Le imponente Nahil Cup Betap tu siglo XVII, tumen frailes franciscanos, Betap, Yocolpatal Hump el Uchbenba al Maya, Tush, Kunupukba estilos prehispánicos y coloniales,
Kuts aikop uyole macho kubino shimbal behlae. Umukan arquitectura típica tile barroco colonial, kuchik pahal tumen gruesas pacro tunich yante lo. Yetel humper amplio atrio, kukache, meya nahibe humpel cha umuch tambalele cajo. Le nahil ku, machen humper kuchil tu yanfe. Beishan humper kuchil, yanti identidad yetelumots. Tacteco Yucatán, le la humper kushan tarjeta postal telefunción miatzil, kuhetzik tiale sureste mexicano humper bal abet uyilal tumle machobo, kukashtikop kaslayo arquitectura yetel espiritualidad. Yete yochelo Juan Velázquez, Meyana Hitiatulaclesh, Teresa Arbez, Tele Yucatán, Noticias. Y bien, con esto nos despedimos. Espero que siga teniendo una excelente mañana de este viernes, que siga disfrutando pues este inicio de fin de semana, así como también de estas vacaciones. Mi nombre es María Bastarrachea. Como siempre fue un gusto informarle, y bien le recuerdo que también nos puede acompañar en punto de las 3 de la tarde para que le sigamos actualizando de todo lo que sucede en el estado. Y bien, ahora no le cambie porque vienen mis compañeros, los expertos en deportes, Mario Penicha y Antonio Lizama. Esto es Sistema Tele Yucatán. Buenos días, María, qué gusto saludarte. Arrancamos con toda la actitud del fin de semana. Hoy es viernes 25 de julio y esto es lo que tendremos en Deportes Tele Yucatán. Los Leones de Yucatán ganan 10 carreras a 7 a los Diablos Rojos del México para emparejar la serie en el Parque Cuculcán. Además, los Leones de Yucatán rinden homenaje a Joaner Negrín y retiran su número 25. Y también Marcos Peña ante Alexander Morales, la pelea estelar de este viernes en función privada. Todo esto y más, mucho más, este viernes en Deportes Tele Yucatán. Llegó el momento de más diversión, más música, más comedia, de más ¡qué rico! No te pierdas el gran regreso del señor de la televisión yucateca, Sergio Carrillo, junto a todo su elenco completamente en vivo. Asiste al estudio, míralo por televisión, todos los viernes a las 9 p.m. por Tele Yucatán. ¡Qué rico! Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. Hey, sube el volumen, porque aquí no hay reglas, solo hits, secretos y mucho flow, artistas, historias y el chisme bueno, todo en un solo lugar. Esto es MP41, tu música favorita en tu canal favorito. Vamos a dar un paseo por la Mérida de antaño para recordar aquellos imborrables momentos que guarda el corazón. Acompañemos a Mario Chacón y a Julio Machay a un paseo por los recuerdos. Las salidas son los lunes a las 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Este programa es clasificación A, apto para todo público. Bienvenidos a la emisión número 1078 del noticiero Deportes Tele Yucatán. Como siempre, gracias a todos ustedes por permitirnos entrar hasta sus hogares a través de la señal del 4.1. Les recuerdo que también nos puede ver en